Bueno, en primer lugar, gracias a Funciona por invitarme, gracias Emi por la presentación que has hecho y Rosa, pues también muchas gracias. Soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, no trabajo para Funciona. Soy especialista en entrenamiento durante las diferentes etapas vitales de la mujer, enfocada al deporte y a entrenamiento. Y sí que me pasa un poco que vengo aquí con la idea de hablaros sobre estrógeno, relaxina, rendimiento y lesiones para captaros un poco más la atención y al final será de lo que hablé, pero mi objetivo final es que os entre la gusilla de investigar un poco más y estudiar o investigar acerca de la mujer, el deporte y, como ha dicho Rosa, su diferencia con el hombre. Y además, pues soy gestora deportiva y estoy especializada en deporte, mujer e igualdad, así que miro el deporte desde la diferencia, desde el feminismo y espero contagiároslo. Aquí os pongo una gráfica en la que podemos ver las diferentes etapas vitales. No sé por qué se ha movido la presentación, no la he dejado así. Pero bueno, la gráfica la que vemos básicamente es, en el eje vertical vemos el volumen de hormonas tanto femeninas como masculinas, ¿vale? Y en el eje horizontal vemos la etapa vital de la persona. La primera etapa vital hasta medio año es interesante por el repunte hormonal que se produce, pero luego es verdad que lo más interesante pasando por el proceso de adrenarquia es cuando se pega ese repunte hormonal a partir de los 10, 11, 12 años, depende del sujeto, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Lo que quiero que miréis es la línea roja continua, que es el estradiol. Utilizaré estradiol y estrógenos como sinónimo para simplificar y testosterona y andrógenos como sinónimo para simplificar, aunque perfectamente sé que no es lo mismo. La línea roja discontinua pega su repunte máximo y quiero que veáis cómo fluctúa, ¿vale? No es una línea recta, va fluctuando a lo largo de toda la etapa vital hormonal de la mujer y, sin embargo, la testosterona es una hormona que al alcanzar el pico máximo en hombres se queda completamente lineal, ¿vale? Eso sucede durante toda la etapa reproductiva fértil de las personas y en el sexo contrario pasa lo mismo. El estrógeno en los hombres sigue fluctuando, veis que hace esa línea discontinua azul, fluctúa, y la testosterona en mujeres, que es la línea discontinua roja, se queda lineal. De manera que nuestra hormona principal es cíclica y su hormona principal es lineal. Por eso nosotras somos cíclicas y ellos son lineales. Y como comentaba Rosa, a partir de la menopausia, ¿qué pasa? Pues que ahí empieza el descenso ligero de la testosterona en hombres, pero en mujeres sufre una caída horrible hacia los niveles de estrógeno, ¿vale? Y una vez que se estabiliza y ha caído, sigue fluctuando, ¿vale? Y mientras que la testosterona pues sigue su ciclo habitual, lineal, no hay cambios. ¿Cuáles son las principales funciones del estradiol? Vale, pues en cuanto a la parte sexual y de caracteres sexuales, forma los caracteres sexuales secundarios, son responsables del inicio de la menarquia. La menarquia es el primer día de vuestra vida que os bajó la regla, se encargan del ciclo menstrual y de la proliferación del endometrio y de la libido, ¿vale? De la proliferación del endometrio, que tiene que ver con el ciclo menstrual y con la menstruación, de lo que luego, si me da tiempo, hablaré. En cuanto a salud general, pues regulan el colesterol y relaja las paredes arteriales, mejora la función cardiovascular, son antidepresivos, se encargan de la distribución de depósitos grasos en todo el cuerpo, ¿vale? Y además, en cuanto al entrenamiento un poco más concreto, fusionan las epífisis óseas y estimulan el crecimiento óseo, mantienen la masa ósea, ayudan a la recuperación post-ejercicio y preservan la fuerza, ¿vale? Es decir, gracias a ellos podemos mantener esa capacidad de fuerza después del entreno mucho más tiempo. ¿Por qué os presento estas características de los estrógenos del estradiol? Porque quiero que, volviendo a la gráfica anterior, encontremos que dentro de lo que sería el ciclo menstrual o en el ciclo vital, cuando caen todos esos estrógenos, cuando suben o cuando caen, todo esto también se modifica. Todos estos parámetros se modifican. Por eso en la menopausia se producen los cambios que se producen, ¿vale? Aunque tenemos muchas más hormonas, hoy solamente me dará tiempo a centrarme en el estradiol. ¿Y qué produce dentro del ciclo menstrual? Pues he contado que el estrógeno, hemos visto que a lo largo de toda la vida, en el ciclo vital, iba ondeando, ¿no?, hacia esa curva.
dentro del ciclo menstrual pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Un ciclo menstrual no dura 28 días con normalidad, dura entre 21 y 22 días, hasta 35, 36 días es un ciclo sano. Pero se usa 28 porque es un número muy fácil. 28 entre 2, 14, 14 entre 2, 7, 14 entre 2, 7. Y podemos dividir el ciclo menstrual en 4, ¿vale? Pero un ciclo menstrual sano no tiene por qué durar 28 días. Lo único que tenemos que tener en cuenta, único en un ciclo sano, es que la primera fase hasta la ovulación dure 10 días y que la segunda fase hasta la ovulación dure 10 días, ¿vale? Por eso que dure de 21 a 22 días mínimo, porque si no hay esos 10 días en primera fase, ovulación, que dura de 12 a 24 horas, no más, y segunda fase, no da tiempo a que se produzca toda esta producción hormonal y que aumenten los niveles en volumen de diferentes hormonas, ¿vale? Si nos fijamos en el estrógeno, que es el de la hormona que os estoy hablando hoy, está la folículo estimulante, la luteinizante y la progesterona, pero no me da tiempo a centrarme en ellas. El estrógeno empieza bastante bajito al inicio del ciclo menstrual y en el momento de la ovulación, previa a la ovulación, 48 horas antes, durante, previo y post-ovulación, pega repunte, ¿vale? Y alcanza el nivel máximo, el volumen máximo que va a alcanzar durante todo el ciclo menstrual. Luego vuelve a bajar y a lo largo de mitad del segundo ciclo, o sea, del día 14 al día 28, mitad, pues eso, más 7, sería más o menos el segundo repunte, aunque la protagonista ahí sería la progesterona, ¿vale? ¿Tiene esto que ver con el entrenamiento? Sí, ¿vale? Bastante. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que tenemos que saber es que el ciclo menstrual es un signo vital. ¿Qué quiere decir que sea un signo vital? Que nos está dando información, ¿vale?, de nuestro estado de salud y nuestros niveles energéticos, y no podemos obviarlo, ¿vale? Es un signo vital, igual que lo es la temperatura, la presión arterial, el dolor incluso, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. ¿Qué hacemos cuando tenemos fiebre? Nos medicamos, vamos al médico, nos tratamos, nos lo miramos. ¿Qué hacemos cuando tenemos dolor menstrual? Nos pensamos que estamos malas porque nos duele la regla y no viceversa, ¿vale? Nos duele la regla porque nuestro cuerpo nos está diciendo, atención, hay algo mal, tienes que hacerle caso, ¿vale? Entonces las mujeres tenemos que hacer la presión social suficiente en el mundo de la ciencia en general, no solamente de la medicina, sino del deporte, del entrenamiento, del ejercicio físico, de decir, estamos aquí y no podéis obviar nuestro ciclo menstrual. Y si es irregular, si desaparece como en los casos de amenorrea, no se puede seguir practicando entrenamiento ni deporte sin la regla. Igual que un hombre no practicaría o no sería deportista si sistemáticamente durante 40 años de su vida, 1, 2, 3 días al mes, sistemáticamente se pusiese enfermo con 39 de fiebre, con la frecuencia cardíaca disparada, con la tensión disparada o con dolor. No lo haría, no sería deportista, tendría una paga del Estado y le estarían investigando por alguna enfermedad rara. Pero más del 50% de la población seguimos soportando ese dolor y lo seguimos normalizando. Y eso tiene unas consecuencias y evidentemente nuestro rendimiento deportivo más. ¿Qué ocurre durante la ovulación, ¿no?, que es el momento como más importante del ciclo menstrual? Que sube la temperatura, ¿vale? No sé si tengo aquí marcador, sí. Cuando nos baja la regla el día 1, ¿vale?, volvemos a coger un poco como referencia un ciclo de 28 días, nos baja la regla el día 1 y tenemos una temperatura, imaginaos, de 36,2, ¿vale? La temperatura basal se mide recién despiertas, no levantadas, despiertas. Me despierto, me pongo el termómetro, me mido la temperatura. Tengo una temperatura de 36,2 y justo antes de la ovulación pego un repunte de temperatura a un 36,7, 36,8. Lo mantendría y justo antes de que me venga la regla vuelve a bajar a mi temperatura basal. Sé que he ovulado porque sé que ha aumentado mi temperatura. ¿Es el único método el más fiable? No. El más fiable de todos, ¿vale?, es las pruebas en sangre y saliva. Ahí me está diciendo en qué momento hormonal estoy. ¿Cuál es el más fiable que puedo hacer desde casa? Temperatura y moco cervical, del cervix, ¿vale?, que sería el método sintotérmico, que se llama. ¿Y qué? ¿Por qué queremos saber cuándo ovulamos? Porque es importante, porque si no ovulamos no hay ciclo menstrual. Si no ovulamos podemos sangrar, pero no tenemos ciclo menstrual. El ciclo menstrual es una consecuencia de la ovulación y no viceversa, porque si no se produce la ovulación,
todo este baile hormonal no se está produciendo. ¿Y puedo sangrar? Sí. ¿Vale? Puedo sangrar si, por ejemplo, tomo pastillas anticonceptivas o cualquier hormona sintética y se llama sangrado por deprivación. Pero no sería un ciclo menstrual. Cuando tomamos algo que anula nuestra ovulación y tenemos ciclos anovulatorios o tenemos ciclos anovulatorios porque puedo sangrar sin haber ovulado, ¿vale? No está pasando todo este viaje hormonal que, como os imagináis, no solamente por la salud ósea es importante, ¿vale? Además, el cuerpo femenino entre los 16 y los 26 años está produciendo el pico de masa ósea que le servirá de cartilla de ahorro para luego todo ese proceso de post-etapa fértil, premenopausia, menopausia, etc. Por lo tanto, tener a niñas y adolescentes en amenorrea, es decir, sin ciclo menstrual, entrenando, practicando deporte o con ciclos irregulares, es decir, con más de 3 consecutivos sin tener la regla o con ciclos anovulatorios, es una barbaridad. Nos estamos cargando el cuerpo de las mujeres. Vale, ¿cómo sería a nivel general el entrenamiento? Siento que la diapositiva se ve así, ¿eh? O sea, no estoy ciega. Entrenamiento y ciclo menstrual como muy resumido, ¿vale? Súper resumido. ¿Qué haríamos en la primera fase de menstruación? Pues descanso activo, podemos estar más cansadas y puede aparecer antes el cansancio. Acumulamos más líquido porque retenemos sodio en los tejidos. Esa sería la primera fase, ¿vale? La parte de la menstruación. Luego, una vez que terminamos la menstruación, ¿vale? Que entra dentro de la fase folicular llamada fase folicular tardía, desde que terminamos la menstruación hasta que entramos en la ovulación, tendría que ser la fase donde metemos mayor carga, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos metido, porque nuestro cuerpo ha generado mayor volumen de estrógenos y testosterona, sobre todo, ¿vale? Por lo tanto, es ahí donde vamos a trabajar mucha más carga que el resto de las fases, ¿vale? Tenemos mejor asimilación de fuerza y velocidad, las series pueden hacerse mucho más intensas, tenemos menos daño muscular y además hay una mejor recuperación durante y post el ejercicio, ¿vale? Y además el índice insulínico aumenta. Durante la ovulación me lo voy a saltar porque lo vamos a ver luego. ¿Y qué ocurre desde la ovulación hasta la que me vuelve a bajar la regla otra vez, ¿vale? En la fase lútea o posovulatoria. Que el estrógeno y la progesterona iban a descender, ¿vale? Que tenemos mejor resistencia aeróbica, el índice insulínico baja, el metabolismo de la grasa aumenta, el síndrome premenstrual puede empezar a aparecer y cuidado con el síndrome premenstrual porque es una sintomatología también de que el ciclo menstrual no está bien. Si tenemos síntomas muy fuertes, si tenemos insomnio, ahora mismo lo que te dice la evidencia científica en deportistas es melatonina y el aumento del apetito pues, puede aparecer con normalidad, ¿vale? Y además, aparte de todo ese baile hormonal que influye en el entrenamiento, tenemos diferencias intersexuales, es decir, entre sexos, estructurales del sistema nervioso, metabólicos y en cuanto a equilibrio que afectan al rendimiento y al deporte. Estructurales, pues tenemos una movilidad articular diferente, tenemos un esqueleto y una musculatura diferente, tenemos diferencias cardiovasculares en la cintura pélvica, en la rodilla y en los pulmones. Si no se entrena con todo eso, decidme con qué se entrena. En cuanto al sistema nervioso, tenemos un control neuromuscular diferente, una contractibilidad de fibras diferente y nuestra glucogénesis es diferente. Nada que ver con el ejercicio y el deporte esto tampoco. Y tenemos diferencias metabólicas, ¿vale? De sudoración, gasto energético y de grasa. Tampoco tiene esto nada que ver con el ejercicio. Y el equilibrio porque nuestro centro de gravedad es más bajo. Todo esto que no se tiene en absoluto en cuenta. ¿Qué ocurre durante la ovulación? Que es la parte más interesante en lo que me he saltado antes. Que aumenta el estrógeno, ¿vale? Y además aumenta la testosterona, porque como hemos visto en la primera gráfica que he puesto, las mujeres también tenemos testosterona, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Entrenar fuerza y potencia. Pero, y ahí la evidencia científica empieza ya a pronunciarse con fuerza, aumenta la relaxina. ¿Qué es la relaxina? Es una hormona, ¿vale? Que está pensada para mujeres embarazadas para el momento del embarazo y el parto, ¿vale? Relaja las estructuras ligamentosas, va haciendo hueco para que el bebé tenga cabida y en el momento del parto ayuda, ¿vale? Pero ya se sabe
que la relaxina y las partes ligamentosas, ¿vale?, tienen receptores de relaxina. Por lo tanto, en mujeres no embarazadas también se sabe que afecta. ¿Y en qué se ha demostrado que afecta 100%? En el ligamento cruzado anterior, que es la lesión más frecuente de las deportistas y que es una de las lesiones más frecuentes de las mujeres que han entrenado, entrenan, exdeportistas o no, o entrenarán, la rodilla, ¿vale? Por la estructura anatómica, el valgo, el ángulo Q, la pisada, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, aumenta el estrógeno, ¿vale?, y disminuye ese equilibrio y esa estabilidad corporal, ¿vale?, por ese aumento también de la relaxina. Resultados negativos, bueno, se ha visto, ¿vale?, que durante la ovulación se empiezan a dar resultados negativos en estabilidad corporal dinámica, en el total, adelante izquierda, adelante derecha, atrás izquierda y atrás derecha, ¿vale? Los niveles hormonales, además, por lógica, alteran el sistema nervioso celular y hay que tener cuidado o especial atención al salto, recepción y cambio de dirección si lo trabajamos durante la ovulación. De cualidades físicas y ovulación, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? En la resistencia, meter cargas ligeras durante los días de ovulación. En cuanto a la fuerza, meter cargas máximas. Velocidad, cargas máximas de velocidad y potencia. Flexibilidad, no meter carga en flexibilidad por esa acción de la relaxina. Y en cuanto a técnica, tener también una carga ligera. Uy, qué cara de extrañada. Vale, y ya termino con esto. Que sepáis, ¿vale?, que bueno, pues ya se está viendo y se está estudiando y se está demostrando que pues la ovulación junto a la acción de la relaxina tiene un efecto en las lesiones, ¿vale? Aumenta en el momento de la ovulación, según vamos entrando en la ovulación, ya se sabe que aumenta las lesiones en rodilla en mujeres deportistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la laxitud de los ligamentos aumenta alrededor del momento de la ovulación. Por el efecto de la relaxina, se registran además dolores, molestias, no solo en rodillas, sino en cadera y en tobillos en mujeres, ¿vale?, durante la práctica de entrenamiento, no solo en deportistas, insisto. Hay que evitar realizar ejercicios de riesgo. Ya se sabe que los ligamentos en el cuerpo de la mujer tienen receptores de relaxina, menos que cuando estamos embarazadas, pero tienen. El ligamento cruzado anterior se rompe de 2 a 8 veces más en nosotras que en hombres y es junto a las fracturas por estrés también derivadas de toda esa mala calidad ósea o mala alimentación y mal cuidado del hueso, es la lesión más frecuente. Hay que prevenir la lesión con ejercicios del pie y del tobillo, ¿vale?, trabajar la propiocepción, equilibrar musculatura anterior y posterior de la pierna y el muslo, ¿vale?, tenéis que trabajar la pisada, hay que descalzar a las mujeres o intentarlo, y el pie, que sepáis que debido a esa acción hormonal y de la relaxina tiende a pronar durante los días cercanos a la ovulación. Por tanto, si el pie prona, pierde arco plantar y aumenta el valgo de rodilla. No vamos a trabajar exactamente, no os estoy contando nada nuevo, igual si una persona me prona el pie o no me prona el pie, ¿vale? Terminada, muchas gracias y luego si tenéis...